Marca, adelante. Buenas noches, Juan Ignacio, en directo para Marcador Zaragoza. Tengo que quitártelo, noche Pablo. dura para el zaragocismo. Yo le quería preguntar un poquito si esta derrota, esta goleada, es la peor forma de cerrar una temporada que ha sido larga, agónica, que al final pues se ha conseguido ese objetivo de salvación con 2 jornadas de antelación, pero si es este partido la peor forma de cerrar la temporada. ¿Y que por qué cree que ha ocurrido esto hoy en la Romareda? O sea, el equipo ha peleado en los últimos partidos, en Mallorca ya estaba el equipo salvado, pero se peleó el partido. ¿Por qué cree que ha sucedido esta goleada hoy en la Romareda? Muchas gracias. Sin duda que no es la mejor manera, sin duda que no me hubiese gustado terminar así. Aprovecho los micrófonos para pedir disculpas a la afición, a toda la ciudad, porque no se puede tener esta cerrada de temporada. Y también, evidentemente, yo no estoy en la cabeza de los jugadores, pero lo entiendo. Yo no creo que el jugador haya salido para que lo goleen, ni mucho menos. Hemos tenido una serie de errores ahí muy rápidos y se ha torcido enseguida el partido y a partir de ahí, como bien dices, pues bueno, podíamos haber hecho otras cosas y no se han hecho. Laura Ferrer, EuroFM. Sí, buenas noches. Perdón. Sí. Laura, ¿no te escuchamos, Laura? Segundo. Pues, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. Vale, perdón. Buenas noches, mister. Como decía el compañero, no ha sido la mejor manera de cerrar la temporada. Parece que al equipo le ha durado la gasolina 10-15 minutos. No hemos visto ese equipo solidario de las últimas jornadas que ha competido. Es como si se hubiese ido del partido. No sé, mister, qué ha ocurrido. Y luego le quería decir también que la defensa la ha tenido que recomponer prácticamente totalmente y quizás eso también se haya resentido mucho. Gracias. No tenemos ningún, Laura, te agradezco. No tenemos ninguna clase de excusa. Ninguna clase porque son profesionales, o somos profesionales, todos. Es verdad que juega un compañero del caso de Nito, pero para mí me ha parecido que Nito también ha estado muy bien. Ha hecho un partido bastante muy digno para no jugar en su posición. O sea, que son las cosas. La excusa es colectiva, empezando por el máximo responsable que tenéis aquí delante de los micrófonos, que es Juan Ignacio. Hemos hablado durante la semana de preparar el partido, a sabiendas un poco del rival que venía también clasificado para el playoff, pero también buscando una serie de combinaciones para luego jugar sus partidos como de vuelta como local, el tema de las tandas de penalti, las prórrogas, todas las cantidades de cosas. Es decir, que no hay ninguna clase de excusa. Como le he comentado al compañero y lo comento contigo, pido disculpas de corazón. Creo que es un borrón muy, muy grande. Pues bueno, lo que no puede es empañar tampoco todo el esfuerzo que han hecho también los chicos, que vosotros habéis ensalzado las últimas semanas y sobre todo en la situación tan difícil que estábamos en el mercado, como digo yo, en las Navidades. Pilar Soro, Aragón Deporte. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ignacio. No sé si personalmente qué sensación se le queda a usted después de terminar así la temporada. Y de cara a la próxima, usted ha dicho, ¿no?, que el club cuenta con usted, con su continuidad. ¿Qué lecturas se pueden sacar de este año tan complicado? ¿Qué se puede aprender de este año tan complicado de cara a la configuración de la plantilla, del proyecto de la próxima temporada, de cara a buscar ese objetivo del ascenso? A mí perder me sienta mal siempre. Hoy no he perdido, hoy me siento humillado. Yo soy un deportista, pero de la manera que se produce me siento humillado, me siento muy, muy afectado, lógicamente. Y referente, yo, como os he comentado, he hecho mi trabajo lo mejor que he podido en el aspecto de terreno de juego y ahora, bueno, es la figura de Miguel, la persona de toma de decisiones. Ahí yo no entro, es verdad que él me consulta, como os he dicho, pero en tema de plantilla, todas esas cosas, la configuración ya es cuestión de la dirección deportiva y él, mejor que nadie, sabe el termómetro del equipo. ¿Alguna pregunta más? Sí, te llama el chico. Damos opción al compañero de Leganés. Disculpa que no veo tu nombre en la pantalla. David, de Somos Lega, David Pineros, perdón. Adelante. Buenas, entrenador. David Pineros para Somos Lega. Yo le quería hacer 2 preguntas. La primera es, viendo cómo ha jugado hoy el Leganés, me gustaría preguntarle si tiene algún candidato o alguna quiniela de quién se puede llevar ese playoff de ascenso a Primera División. Y luego, como segunda pregunta, querría preguntarle, después de la temporada que ha vivido el Zaragoza este año,
¿Qué cree que le falta o cuál cree que es la clave para ver a un club como el Zaragoza y con la historia que tiene el Zaragoza en los puestos, por ejemplo, en los que ha terminado el Leganés hoy la liga regular? Muchas gracias. Referente a la primera pregunta, por el partido de hoy no te puedo hacer una valoración. Felicito al Leganés como no puede ser de otra manera, pero yo creo que nosotros no hemos estado a la altura, entonces para mí no hay un equilibrio para una opinión, pero sí que en el informe, lo que he visto durante la temporada, a mí me parece el Club Deportivo Leganés muy buen equipo, con muy buenos jugadores, con una capacidad también ofensiva y con un buen entrenador como es Asier Garitano. En ese aspecto, pues bueno, les deseo lo mejor en estas próximas semanas para que puedan alcanzar su objetivo. Y referente a lo nuestro, lo que le he comentado a la compañera, es decir, son decisiones ya más de dirección deportiva. Yo llegué a Zaragoza con unos jugadores que han estado sobresalientes, como digo yo, en el tiempo que hemos estado juntos para sacar una situación difícil. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Cuando uno se pone esta camiseta tiene que intentar competir y no vale de excusa el objetivo ese que nos marcamos en diciembre, porque era una realidad en ese momento, que no va acorde con la historia del club. Lo conseguimos hace 2 semanas, pero el equipo demostró que hace una semana compitió contra el Mallorca y hoy no lo hemos hecho. Y no puede ser. Ahora decir, cuando hay otro partido decimos hay que pensar en otro partido y ahora hay que decir que hay que pensar en la próxima temporada, pero lógicamente a mí, no quiero hablar mal, pero no me hace no me hace gracia mañana tener vacaciones porque jugamos en casa y no te pueden meter 5 en casa. Me da igual que ellos sean los terceros y me da igual. Y tenemos que asumir el mea culpa.